Gracias por acompañarnos cada domingo. No tengo duda que al igual que yo, se le hace bien difícil estar sentado frente a un televisor o a un teléfono para estudiar la Biblia. Como he dicho en otra oportunidad, nada reemplaza el poder abrazarnos, el contacto físico, o como bien lo dice la palabra de Dios, el estar los hermanos juntos en armonía. Pero vamos a orar. Ahí donde está, por favor, cierre sus ojos y dígale: Dios, gracias porque tengo esta manera de poder estudiar tu palabra. Necesito que me hables, necesito escuchar tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿se acuerda que estamos hablando de la gracia de Dios, la manifestación salvadora? Hoy vamos a intentar seguir con la manifestación santificadora, pero para que se acuerde algunas cositas. La gracia es lo que yo no merezco. Algo muy básico, pero que tiene que ver con todo nuestro entorno, porque vamos a ver la gracia de Dios en la salvación, en la santificación, en el sustento. Es algo que todos los días lo vemos. ¿Se acuerdan? La gracia de Dios no es una dispensación, es una persona. Vemos desde el Génesis en adelante la gracia de Dios. Hemos visto que la primera mención de la gracia en Génesis nos habla de dos cosas: de redención y de justificación. ¿Por qué? Porque fueron puestos fuera del Edén, pero fueron salvos y fueron revestidos. Y nosotros, los cristianos, una vez que nacimos de nuevo, somos revestidos juntamente con Cristo. Ahora, vaya a su Biblia, San Juan, capítulo 1. La semana anterior, en el video anterior, nosotros leímos el versículo 17 que dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por medio de Jesucristo. Pero retrocedamos un poquito y fíjese, versículo 9 dice: y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan el Bautista es el que daba testimonio, pero yo quiero tomar esto para poder volver a Tito y ver algunas cosas, ya no solamente en cuanto a la manifestación salvadora, sino en cuanto a la manifestación santificadora, algo que se ha desvirtuado mucho. Pero aquella luz verdadera. Y cuando habla de Jesús, usted puede leer todo el capítulo 1 de Juan, habla de que en Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. Y por favor, grábese que Él es la luz. Y el que anda en luz aborrece las tinieblas por algo natural. Si en este momento se cortara la luz, yo no podría hacer este video. Si se cortara la luz, no podría ver cómo está. Pero esa luz verdadera está en nosotros. Ahora, en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. ¿Saben que cuando Jesucristo vino a lo suyo, a predicar el Evangelio? Y los suyos, el pueblo de Israel, no le recibieron, no le conocieron. Hoy no hay ningún tipo de excusa. ¿Por qué? La manifestación salvadora es pensar que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, a salvarlos de su propia condenación, a salvarlos de la ira de Dios. Y hasta el día de hoy estamos escuchando la salvación por gracia, por medio de la obra de Cristo, pero el mundo sigue rechazando. Pero dice el versículo 14, que aquel Verbo se hizo carne, o sea, se manifestó. Y usted se acordará, porque ha leído la Biblia, cuando Jesús se hizo carne como un bebé, habitó entre nosotros, fue un niño, fue un adolescente,
fue un hombre que llegó a la cruz. Si bien es cierto que Jesús siempre estuvo y vemos aún algunas manifestaciones, algunas teofanías en el Antiguo Testamento, porque así se llaman, cuando Jesús se aparece como el ángel de Jehová, podemos ver que la manifestación era que Jesús ya estaba. Ahora, repase conmigo, el Señor Jesús viene, camina por la tierra, un día el Señor asciende al cielo, pero Él había prometido que no nos iba a dejar huérfanos. Entonces desciende el Espíritu Santo, y cuando desciende el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, vemos que por primera vez ya no había una morada del Espíritu Santo temporal, sino que había una morada del Espíritu Santo permanente. Él estaba con nosotros para siempre. Ese Jesús, capítulo 2 de Tito, es el que empieza diciendo: porque la gracia de Dios se manifiesta para salvación a todos los hombres. ¿Sí? Y como dije la vez pasada, Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios muestra su amor para con nosotros en que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. La voluntad de Dios es absoluta, Él quiere que todos le conozcan. Ahora, ¿qué pasa una vez que le conocemos? Pasan algunas cosas que fuimos mencionando en el programa anterior. Él imparte su vida dentro de la nuestra y nos justifica, nos redime, nos reconcilia. Todas esas cosas son hechas una vez y para siempre. Pero quiero que leamos el versículo 12, que dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Y acá hay que centrarse un poco en esto. ¿Por qué? Porque se habla mucho de santidad y de santificación, y podemos escuchar en teología diferentes formas. Por ejemplo, santidad posicional, santidad práctica. Está bien, es una forma que los teólogos tienen de explicar. Santidad posicional, santidad práctica, santidad progresiva. Está bien, es una forma que los teólogos tienen de explicar. Pero vamos a la Biblia y vemos que la santidad es la obra de Dios en la vida de cada cristiano. La santidad no es una opción, la santidad fue la decisión de Dios cuando nos apartó para Él, y es nuestro privilegio cuando le recibimos. Dios nos declara justos, nos declara santos, obviamente y lamentablemente santos que pecamos y que ofendemos a Dios, pero vamos a terminar de experimentar esa santidad plena cuando seamos conformados totalmente a su imagen y estemos en su presencia, cuando nuestra redención sea consumada. Pero la primera palabra dice enseñándonos. La palabra aquí es pedagogos. La gracia de Dios, Jesucristo es nuestro maestro. Nosotros no podríamos tener un aparato para poder usar electrónico y no leer las instrucciones. Yo sé que los jóvenes no leen manuales, pero tampoco le sacan todo el provecho que necesitan. Ahora, definitivamente, un cristiano tiene un manual. Ese manual es todo el consejo de Dios. Ese manual es el que alumbra mi camino. Y cuando se habla de santificación, a veces perdemos mucho tiempo en cosas que no valen la pena, pero por favor, vaya a 1 Pedro, una carta maravillosa, y piense: cuando se manifestó la gracia salvadora, yo fui trasladado al reino de su amado Hijo. Dios lo que colocó fue su vida en la mía, y ahora ya no me pertenezco, sino que le pertenezco. Todo lo que soy, todo lo que fui, todo lo que espero ser, en Él somos y en Él nos movemos. Pero cuando vamos a 1 Pedro capítulo 1, quiero leer algunos versículos. El versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Anote esa palabra, renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para mí. Pero antes que sigamos leyendo, ¿qué tengo? Tengo una esperanza viva. ¿Qué hizo Dios? Me hizo renacer. Cuando leo el capítulo 2 de Efesios, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y cuando el apóstol Pablo dice que estábamos muertos y que Él nos da vida, es porque después nos da una esperanza, nos hizo renacer. La regeneración o el nuevo nacimiento es la obra de Dios que me hace su pertenencia y también me separa, me santifica. La gracia de Dios es nuestro Maestro. Ahora, esa esperanza viva, por medio de la resurrección, me da una herencia incorruptible. Y cuando voy leyendo todo el pasaje de 1 Pedro, llego a esto, versículo 13. Por tanto, ¿qué es por tanto? Por todo lo que vengo diciendo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Yo creo que si leemos este versículo tendríamos que decir, ya está. ¿Por qué voy a ser santo? Porque Dios es santo. ¿Por qué voy a ser santo? Porque el santo vive en mi vida. Entonces, cuando pienso en la manifestación salvadora, me lleva a la manifestación santificadora. Porque es momento, tal vez de recordar, o tal vez de aprender, lo que es la morada del Espíritu Santo. La morada es un lugar donde alguien habita. En mi vida habita Dios. Por la fe, Cristo habita en mi corazón. Por la fe, el Espíritu Santo habita en mi corazón. Por la fe, el Padre habita en mi corazón. Toda la plenitud de la deidad está habitando en mí. Ahora, es interesante pensar que un día la gracia se va a manifestar por completo y iremos a la presencia de Dios. Pero mientras estamos aquí, los deseos que antes tenía, ya no los tengo que tener. ¿Por qué? Si yo los tengo, ¿a usted no le pasa? Bueno, al apóstol Pablo le pasó y dice, lo que no quiero, eso hago. Y aquí es donde entra algo que necesitamos aprender. Es ser sensible al Espíritu Santo de Dios. Ser santos tiene que ver con sensibilidad. Porque cuando yo entiendo quién soy, empiezo a vivir diferente. Si yo le enseño a un hombre a vivir por reglas, en cualquier momento va a querer romper las reglas. ¿Por qué? Porque las reglas, por una cuestión natural, no las quiero cumplir. Pero enséñele a un hombre quién es en Jesucristo y va a afectar toda la manera de vivir. Empieza a pensar, sin ir muy atrás, tenemos una esperanza viva. No estamos sin esperanza. Somos hijos del Dios Santísimo. Entonces, los deseos que antes tenía era porque estaba en la ignorancia, pero esa ignorancia ya no la tengo porque hoy vivo en Cristo, por Cristo y para Cristo. Entonces, miro al Padre, soy imitador de Dios como un hijo amado, y dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice, vístase el domingo como muñequito de queque o como muñequito de torta en otros países. Porque la santidad no tiene nada que ver con vestimenta. De hecho, imagínense, viene una persona que se viste muy mal y lo primero que algunos quieren hacer es cambiar su forma de vestir. Bueno, yo entiendo perfectamente que hay mujeres que a veces se visten como que fuera una salchicha. Hombres que se visten muy mal. Pero yo puedo cambiarlo de afuera, pero hasta que lo de adentro no es transformado por Dios. La apariencia es piedad, pero adentro hay un vacío interior. Y Jesús dijo, erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, el ser santo es porque Él es santo.
Y el versículo 17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Déjeme decirle que este temor es un amor reverente. Yo no soy santo porque le tengo miedo a Dios, ni porque Dios me va a castigar, que de hecho Dios no castiga a sus hijos. Claro que no. Dios disciplina a sus hijos y la disciplina me hace ser participante de su santidad. Dios me va puliendo y saca todo lo que no sirve. Y entonces, ¿cómo hago para ser santo? ¿Se acuerda? Enséñele a un hombre quién es en Cristo y toda su vida va a ser tomada. Versículo 18, sabiendo, ¿qué tengo que saber? Que fui rescatado de mi antigua manera de vivir. ¿Con qué fui rescatado? ¿Con oro? No. ¿Con plata? No. Con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Yo creo que cada vez que pecamos, estamos olvidándonos de dónde nos sacó Dios y el precio que pagó Dios. Por eso yo quiero aprender, en primer lugar, que cuando hablo de la gracia santificadora, de la manifestación de Cristo santificándome, no estoy hablando de una actividad, sino de una actitud que nace en mi corazón. Porque muchos podemos poner varias reglas como una actividad para poder cumplir. Pero cuando la actitud nace de mi corazón, es totalmente diferente. Y Dios tiene que producir el querer como el hacer. Yo tengo que aprender a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Vuelve conmigo a Tito. Versículo 12, enseñándonos. ¿Quién nos enseña? La gracia de Dios. ¿Qué nos enseña? A renunciar, renunciar. Acá es la palabra interesantísima, en griego es la palabra arneomai, y significa negar, rechazar, rehusar. ¿Qué tengo que negar? ¿Qué tengo que rechazar? ¿Qué tengo que decir no? Los deseos mundanos. Y vivimos en este siglo, pero no somos de este siglo. Vivimos en este mundo, pero el mismo Jesús oró, Padre, santifícalos, pero no son de este mundo, pero los dejó acá. Usted y yo nos levantamos cada mañana y tenemos que enfrentar las noticias, las crisis emocionales, las crisis económicas y nuestra propia lucha. Pero seamos honestos, ni usted ni yo pecamos sin querer. Cada vez que vamos a pecar, lo pensamos, nos gusta y lo hacemos. Ahora, ¿a qué es lo primero que tenemos que renunciar? A la impiedad. ¿Se acuerda? Renunciar, negar, rechazar, rehusar. O sea, decirle no. ¿Y qué es impiedad? La impiedad es la ausencia de la expresión de Dios. O sea, una persona puede ser muy religiosa, puede ir a una iglesia bautista, pentecostal, hermano libre, levantar las manos, alabar entre comillas a Dios, pero seguir siendo impía. ¿Por qué? Porque una persona piadosa es la que tiene el corazón conforme al de Dios. ¿Cómo hago para tener el corazón conforme al de Dios? Cuando piensa en eso, creo que al igual que yo, su mente va a David. Un hombre que pecó, un hombre que adulteró, mató, mintió y terminó siendo conforme al corazón de Dios. Porque un día David tuvo un quebrantamiento que lo llevó a conocer íntimamente a Dios. Entonces, la manifestación santificadora, en primer lugar, me tiene que hacer sensible. ¿Sensible a qué? Al Espíritu Santo de Dios que vive en mí. Al poder decir, no como un cantito, sino como una convicción, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tengo que aprender a rechazar, a rehusar, a negar los deseos que antes tenían. Déjeme decirle que lamentablemente el diablo viene para hurtar, matar y destruir, y continuamente a los que somos sus hijos y a los que somos sus siervos nos tira dardos de fuego para querer destruirnos. Pero, otra vez, la impiedad es
la ausencia de la expresión de Dios. Como un antónimo, ¿qué es la piedad entonces? Es la presencia de Dios en mi vida. ¿Se acuerda cuando Moisés bajó de estar con el Señor? Su rostro resplandecía. Una persona que tiene comunión con Dios, que se levanta a la mañana y lo primero que quiere es leer su Biblia, que lo primero que quiere es orar, que no quiere hacer otra cosa que estar con el Señor, no por una obligación, no por una religión, sino por una necesidad, está viviendo piadosamente. Cuando usted llena su mente con la palabra de Dios, su mente es la mente de Cristo. Todos tenemos conciencia, entonces vamos a aprender a pensar como Dios piensa. El apóstol Pablo dice en Filipenses, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, en esto pensar. ¿Cómo hago? Piadosamente. Entonces, a lo primero que tengo que renunciar es a la impiedad. A lo segundo que tengo que renunciar, a los deseos mundanos. Ahora, cuando pienso en deseos mundanos, vaya conmigo, por favor, a 1 Juan. Un versículo que nosotros conocemos mucho. Versículo 15. Y dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del mundo, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y cada oportunidad que yo leo esto, digo, bueno, ¿cómo quiero que me recuerden? ¿Como un buen tipo que ayudó a la sociedad? ¿O como alguien que hizo la voluntad de Dios y permanece para siempre? Tengo un recuerdo muy fresco de Chuck Wilson, el fundador del Ministerio de Palabra de Vida Internacional. ¿Y saben por qué lo recuerdo? Porque estaba enfermo y sus últimas palabras fue, mi médico no es salvo, hay que predicarle. Quería hacer la voluntad de Dios. Ahora, cuando pienso en los deseos mundanos, son las expresiones de nuestra carne. Podemos llamarle así. No es malo tener cosas. Malo es que esas cosas te posean. Porque, por ejemplo, está bien tener un auto, una casa, un buen salario. Está bien. Lo que está mal es quebrar reglas para poder tenerlo. Si yo tengo que quebrar reglas, rompo mi integridad. Y la integridad, dice el diccionario, que es el estado de estar completo. Pero la integridad también es la forma que Dios nos hizo cuando nos hace a su imagen. Es la vida moral de Dios puesta en la mía. Entonces, la impiedad como los deseos mundanos tienen que ser negados para que podamos vivir y expresar los deseos de Dios. Pero ¿qué tengo que pensar? Tengo que entender, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y solamente piensa en esto, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús fue tentado? El diablo lo tentó así. ¿Por qué? Porque es algo que todos los seres humanos queremos. Pero el mundo pasa y sus deseos. Tengo la convicción de que muy pronto viene Cristo. Y yo quiero estar ese día, no mirando para atrás y diciendo me arrepiento. Quiero decir, mi vida valió la pena. Ahora, los deseos mundanos, bueno, los deseos mundanos son cosas pasajeras que lamentablemente todos tenemos, pero tengo que aprender a pensar que yo no quiero algo pasajero, quiero algo permanente. La esperanza viva que hablábamos recién, todos la tenemos. Cuando yo miro un poco a la Biblia, estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios. Entonces, otra vez, enseñándonos que, negando, rehusando, rechazando la impiedad, podamos renunciar también a los deseos mundanos y podamos vivir en este siglo y dar tres palabras: sobria, justa y piadosamente. Acompáñenme a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Creo que este versículo, entre muchos otros, nos va a ayudar a poder dar una idea de cómo tenemos que vivir.
Ahora, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Y cuando yo pienso en este versículo y en lo que acabo de leer, bueno, en primer lugar tengo que ser sensible. En segundo lugar, tengo que ser sabio. ¿Qué es una persona sabia? Una persona que toma un principio y lo pone en práctica. Sabiduría es conocimiento aplicado. Entonces, si usted lee todo el contexto de Gálatas, empieza diciendo en el capítulo 5 que tengo que estar firme en la libertad que Cristo me hizo libre. Así que la santificación no tiene nada que ver con reglas. ¿Está bien? La santificación tiene que ver con relación. Y así como tengo que ser sensible a la palabra de Dios, tengo que ser sabio en poder aplicarla. Y me habla de no andar. La palabra andar aquí es un paso a la vez. ¿Sí? Tengo que andar no haciendo lo que me gusta, sino haciendo lo que realmente me conviene, porque es lo que Dios me está diciendo. Y si usted mira todo lo que sigue, dice, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Tenemos que aprender algo. La gracia de Dios me enseña a renunciar a la impiedad, o sea, a rechazar todo eso, a negar todo eso, y a los deseos mundanos. Y fíjese que acá hay una lista, pero dice algo, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. No podemos pensar en un cristiano haciendo lo que quiere diciendo que es cristiano, pero lo hay. Pablo le escribió a los corintios que nunca fueron sensibles y no querían ser sabios, entonces no vivían guiados por el Espíritu. Pero todos tenemos la posibilidad de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero si sois guiados, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías. La lista sigue. Pero después dice, el fruto del Espíritu es, y termina diciendo, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y como vamos a seguir con este estudio, yo quiero tomar esto para poder parar acá. El Señor Jesús es nuestro maestro, es nuestro pedagogo, es el que me enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este mundo sobriamente, o sea, sobria hacia mí mismo, justamente hacia los demás, piadosamente hacia Dios, pero es imposible pensar en la santificación sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que es nuestro paracleto, nuestro ayudador. Cuando Dios me guía y todos tenemos la guía de Dios, voy a rechazar todas estas cosas, esta lista de pecados que está acá, que dice muchas cosas, y voy a empezar a disfrutar el fruto del Espíritu Santo de Dios. Le voy a dejar una tarea, usted ya me conoce y sabe cómo hacerlo. Cuando pensamos en el fruto del Espíritu Santo de Dios, estoy hablando de carácter. Y ese carácter, que es la vida de Cristo en mí, me lleva a tener una conducta diferente. Tome un momento en su casa y divida el fruto del Espíritu. 3 tienen que ver conmigo mismo, 3 tienen que ver con el Señor y 3 tienen que ver con mi relación con otros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio. Se puede traducir de las dos maneras, pero si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Con quién vive? Porque cuando nosotros vemos la Biblia, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Empecé diciendo que es la manifestación santificadora. Esa santidad que conviene a mi casa, y soy la casa de Dios, ya no podemos estar como que no conociéramos la Biblia hablando de vamos a la casa de Dios. No, soy la casa de Dios. Me lleva a ser sensible. Esa sensibilidad me lleva a ser sabio. ¿Qué es sabio? Practicar todo lo que voy aprendiendo. ¿De qué le serviría a usted escuchar o leer
y no practicar. ¿Y qué tengo que practicar hoy? Andar por el Espíritu y no satisfacer los deseos. Por ejemplo, tengo problemas en el hígado, entonces no puedo comer cosas fritas, pero me gustan. ¿Qué hago? ¿Lo que me gusta o lo que me conviene? Lo que me conviene. Y en más de una oportunidad, usted va a decir, Señor, yo quiero hacer esto, pero no me conviene. Y no se preocupe, Dios le va a dar las fuerzas para que haga lo que debe o que no le guste. Entonces, pensando en esto, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es empezar a caminar un día a la vez, diciendo, soy consciente de que el Dios de toda gracia vive en mi vida y quiero ser constante en mi caminar diario, confesando mis pecados, pero con el compromiso de amarle. ¿Cómo lo hago? Bueno, otra vez lo voy a hacer siendo sensible a lo que Dios me dice cuando leo la Biblia, cuando oro. Cuando soy sensible voy a ser sabio porque voy a leer la Biblia y practicarla. Y eso me va a llevar a tener una santidad práctica. Basta ya de excusas de decir, no, es que soy santo en posición. No, somos santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Lo espero el domingo?